Sean ustedes bienvenidos nuevamente aquí al estudio de TVNet, donde desarrollamos diariamente, periódicamente, la entrevista en el noticiario de TVNet de su canal, por supuesto. Hoy día tenemos una invitada muy interesante porque ella nos viene a contar un poco o a desmitificar algunos mitos con respecto a la prevención o no del coronavirus, y también, por supuesto, a contarnos lo que significa este virus para nosotros, para nuestro organismo, tomando todos los resguardos necesarios, el distanciamiento físico, nuestras mascarillas aquí, por supuesto, por lo menos la mía, ella está muy bien resguardada. Me refiero a la doctora, la pediatra infectóloga Estefanía Pasalacqua. Ella se desempeña precisamente en esa profesión en el Hospital Base San José de Osorno y también en la Clínica Alemana de Osorno. ¿Cómo estás, Estefanía? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, coméntanos un poco, a ver, tú eres infectóloga, ¿cierto? Sí. Desde esa área, desde la infectología, ¿cómo es o cómo nos explicarías en palabras simples a nosotros lo que es el coronavirus o el COVID-19? Bueno, el coronavirus es un virus que pertenece a una familia que ya conocíamos desde antes, así que no es nuevo para nosotros los infectólogos hablar de coronavirus. Coronavirus ya nos había dado sorpresa en los años anteriores, ya había manifestado hace más de 10 años cuadros tan graves como el actual, pero nunca tan extendido, nunca había sido una pandemia como esta, ¿ya? Entonces, coronavirus es un virus que existía desde antes, pero que se ha modificado de tal manera que para nosotros es un virus nuevo, ocasiona un síndrome completamente distinto a lo que anteriormente habíamos visto. Ha ido como evolucionando, sí, mutando, una cosa así. Ha ido mutando y se ha vuelto diferente porque aumentó su poder de contagio, ocasionando un cuadro grave respiratorio, el que se ve sobre todo en adultos, y en niños se ve un cuadro distinto que tiene que ver mucho más con la respuesta inmune que presenta el niño, por lo tanto un cuadro más febril y con un componente diferente al que vemos en los adultos. Perfecto. Se dice, es cierto que al principio cuando comenzó todo esto del coronavirus, del COVID-19, que este virus nació producto de que, en este caso los chinos, ¿cierto?, consumían murciélagos. Eso es lo que se ha dicho, ¿cierto? Sí. Entonces me gustaría que nos explicara, en el fondo, cómo llega este virus, digamos, a nosotros, al mundo entero, en realidad. La verdad que tiene que ver más que con el consumo de un animal en específico, tiene que ver con la interacción humano-animal, con animales que históricamente estaban en situaciones mucho más protegidas porque estaban alejadas de lo humano. Entonces, este virus probablemente permanecía en esos animales que son no domésticos, y que porque el hombre comenzó a avanzar hacia esos nichos, comenzó una interacción que antes no se conocía. Y por formas que tienen que ver más con cosas evolutivas de los virus, este virus fue capaz de ir un paso más allá, no solo enfermar animales, sino que enfermar al hombre. Y por lo tanto nos pilló en un punto muy desprovisto, porque no teníamos cómo atacar a este virus porque no lo pudimos reconocer. Y es por eso entonces que este virus fue agarrando fuerza. Pero no tiene que ver tanto con el consumo de un animal específico, o sea, comer murciélago, sino que tiene que ver mucho más con la interacción con animales que antes no interaccionábamos. Y entonces ahí como invadimos ese hábitat, exacto, precisamente nos contagiamos. Nos contagiamos, claro. Y probablemente esto pudo haber sucedido antes, pero coincidió con que el virus también agarró una capacidad diferente de poder contagiar a humanos, cosas que antes no podía hacer. Perfecto. Doctora, desde tu punto de vista como pediatra, ¿cierto? Pediatras ven los niños. Te quiero consultar qué tan fuertes o qué tan preparados están los niños, digamos, inmunológicamente hablando, o desde su organismo, para enfrentar precisamente este virus. Te lo pregunto ¿por qué? Porque nosotros entrevistamos un testimonio en un programa especial que tenemos, un testimonio que daba cuenta de una mujer de 44 años sin ninguna enfermedad base, su marido tampoco, y tenían un niño de 9 años, y ellos dos, la pareja, contrajo el coronavirus, y a este niño le hicieron 4 exámenes PCR y los 4 salió negativo, tomando en cuenta que estuvo con ellos, fue a las residencias, compartió mucho con gente que sí tenía el virus, pero él no, en ningún momento se contagió. Bueno, hay dos situaciones ahí que uno podría comentar. La primera, que efectivamente uno ve que en los
en las casas el contacto domiciliario es altamente de riesgo, es decir, cuando una persona contrae la infección es muy probable que infecte a los demás miembros de la casa. Entonces, eso se ve mucho, sobre todo entre las parejas, y también se ve que es algo que se ve en otras infecciones virales también, que la otra persona está mucho más tiempo en contacto con la excreción de este virus. ¿Ya? Es decir, si yo en mi trabajo me contagio por mi compañero de trabajo, fue un periodo probablemente breve, algunas horas mientras yo trabajo. En mi casa estoy mucho más tiempo con la otra persona, por lo tanto, la otra persona está más expuesta a la carga viral y por eso muchas veces hacen un cuadro más grave. Ya. Pero curiosamente esto no se observa en los niños. Hay distintas hipótesis, todavía no está tan claro el panorama, pero por ahora se cree que tiene que ver, por un lado, con los receptores por donde este virus entra a la célula humana, están en menor cantidad en los niños. Entonces eso puede explicar por qué los niños no se enferman tan grave. Incluso a veces se ha visto que niños pueden tener una alta carga del virus y aún así no enfermarse grave. También tiene que ver porque los niños tienen un sistema completo mucho más nuevo, ¿no es cierto?, de mejor calidad, sin enfermedades, por lo tanto también su respuesta frente a esa infección es más efectiva. Ahora, lo que le pasó a este niño puede ser dos cosas, que efectivamente nunca se infectó o efectivamente que hizo la infección pero fue asintomática. Cuando una persona está asintomática y le tomamos la PCR, su rendimiento es menor, ¿ya? Y lo otro que hay que tener en cuenta que el examen de PCR tiene momentos en donde es más probable que te salga positivo. Si lo tomo muy pronto o muy tarde, me puede salir falsamente negativa. Entonces, este niño, claro, puede ser que nunca se haya infectado, cosa que parece súper raro, pero puede pasar, o que se infectó, pero hizo un cuadro completamente asintomático, que yo veo mucho en los niños, y que probablemente la PCR no se tomó en el momento indicado, o quizás no se tomó de la manera más correcta, y otras explicaciones, y por eso que salieron negativas. Sí, porque además estadísticamente hablando, el coronavirus ha afectado muy poco a niños. Yo recuerdo que hace un par de meses falleció uno, pero que tenía una enfermedad de riesgo, ¿no? Sí, en Santiago, tengo entendido. Hay estadísticas que la verdad que los pediatras no estamos tan enterados porque no se publica tanto. Yo creo que también es porque es una información sensible. Pero tengo información que han fallecido en el país menos de 20 casos de niños por coronavirus. Esa fue una información que fue entregada por el Ministerio de Salud, pero de todas maneras son todos niños que tenían patologías asociadas, no eran niños sanos. O sea, tomando en cuenta, digamos, las estadísticas, por ejemplo, los adultos mayores o los que tienen alguna enfermedad más crónica, claro, la cifra es mucho más baja. Sí, si bien es cierto, potencialmente todos nos podemos infectar, se sigue cumpliendo algo que sabíamos desde el inicio, que lo que se complican o lo que hacen la infección más grave tienden a ser las personas mayores y los niños en general hacen cuadros leves o asintomáticos. Lo más probable es que todos se contagian de una u otra forma, ¿no es cierto? Pero eso sí se cumple, que en general los más graves son los adultos mayores, los más leves, cuadros menos severos son los niños. Lo que no quita que los niños también pueden hacer complicaciones y que hay adultos mayores que hacen cuadros leves, eso también lo vemos. Perfecto. Doctora, quiero llevarla al tema de la prevención, digamos, la prevención de evitar, ¿cierto?, contagiarse con coronavirus. Tradicionalmente utilizamos las mascarillas. ¿Qué tan efectivas son las mascarillas y cuál es el tipo de mascarilla que usted nos recomendaría? El tema de los guantes, a veces vemos que usan mascarilla, el tema de la máscara facial, más los guantes, bueno, el alcohol gel. ¿Cuáles son efectivamente la recomendación más efectiva, valga la redundancia, y también cuáles no lo son? Bueno, esta pregunta probablemente es una de las más importantes y también es la que va cambiando. Entonces uno entiende que la gente se confunda porque nosotros también hemos tenido que ir cambiando las recomendaciones según la nueva evidencia. Pero entendiendo que este virus se transmite de dos formas, de ahí van las recomendaciones. El virus se transmite por gotitas cada vez que yo hablo, estornudo o toso. Por lo tanto, la protección es la mascarilla, ¿ya? Entonces, la mascarilla hay de distintos tipos, pero lo que primero debe hacer la mascarilla entonces es tapar mi boca para evitar que estas gotitas salten, ¿ya? Entonces, existen cubrebocas que son hechos entonces con material no certificado, que es la que uno puede adquirir en cualquier lado, incluso hacerla en la casa, que esas tienen validez cuando se tiene bajo riesgo de infección
y sobre todo en personas que no están infectadas, que no tienen síntomas. Perfecto. Si una persona ya está con la infección o tiene tos, las mascarillas tipo cubreboca o de género no logran ser efectivas. Eso es lo primero. Y lo segundo, este virus se transmite también por contacto. ¿Y cómo verifico yo que efectivamente esta mascarilla, porque algunos dicen, no, este material es comprobado de telas que Sí. efectivamente te evitan el contagio, pero ¿hay alguna técnica, digamos, que nos pueda recomendar? Hay tanta cantidad de mascarillas que yo creo que es súper difícil poder saber si existe certificación, entonces uno finalmente confía en lo que le están ofreciendo. Pero una técnica que es muy simple y que a mí me gusta mucho es usar un spray, porque el spray simula lo que podría suceder cuando yo estoy tosiendo, claro, o estornudando. Entonces, la mascarilla se coloca, la tomo en una mano y con el spray, que puede ser un spray cualquiera, lo rocío y veo si las partículas del spray traspasan o no la mascarilla. Si no la traspasan, entonces significa que esta mascarilla es mucho más segura y por lo tanto lo mismo hará cada vez que yo la use y tosa o estornude. Ah, perfecto. Y el tema de los guantes. ¿Qué pasa con los guantes? ¿Efectivamente podemos prevenir más un contagio si utilizamos guantes? La verdad que el guante tiene una indicación que es muy precisa, que tiene que ver sobre todo en la atención de los pacientes. Cuando yo atiendo pacientes, parte de la vestimenta que debo ocupar incluye una bata manga larga y guantes. Pero en el contexto cotidiano, el guante deja de cumplir esa función. ¿Por qué? Porque no es que el virus penetre la piel intacta, ¿ya? El virus penetra a través de nuestras mucosas, ojos y boca. Por eso que la cobertura de los ojos también ha agarrado una cierta función. Entonces, si yo con mis guantes toco toda la superficie y siento que estoy segura, porque esa es la sensación que yo veo en la gente, que cuando usa guantes se sienten más seguros. Sí. Entonces manejan su auto, se bajan, van al supermercado, agarran todo lo que necesitan, después pagan, y de ahí en el momento le picó la nariz, entonces con esa misma mano con guante, que ya agarró muchas cosas, se mejora la mascarilla, la posición, después llegan a su auto, y a veces se sacan la mascarilla, pero siguen con los guantes. Por lo tanto, esos guantes ya tocaron demasiadas cosas. Tocaron lo contaminado y tocaron mi cara, que es lo que más debo protegerme, ¿ya? Entonces, por eso que la recomendación es no te compliques con los guantes. Además, es un gasto de dinero, un gasto para el medio ambiente. No, y además que tendría que usarlo, digamos, la persona, usar el guante, guante, desechando, tocar, botarlo, después tomo el teléfono, lo boto. O sea, cada cosa que toques tienes que botarlo. Y lo más probable es que si te llamaron por teléfono cuando estabas con guantes, no te sirve porque no funciona, claro. Entonces te los tienes que sacar. Contestas con esa mano que está sucia, porque el guante también te ensucia la mano, y después me vuelvo a colocar el guante. Entonces, son demasiados momentos en los cuales se quiebra la técnica. Por eso que lo que recomendamos es, cuando tú sientas que tus manos estuvieron en riesgo porque tocaron algo que pudo haber estado contaminado, usa alcohol gel. Y cuando llegues a tu casa, te lavas bien las manos con agua y jabón. Eso es infinitamente más sensato y más seguro que estar usando guantes. Perfecto, ya me queda muy claro. ¿Y el distanciamiento físico, social que le llaman? También es clave. Por eso que nos ha costado tanto poder combatir esta infección, porque requiere no solo de usar implementos que corten la transmisión, también requiere distanciamiento, ¿ya? Porque finalmente este virus se transmite de persona a persona. Entonces, si yo uso mascarilla, pero además me distancio de la otra persona, por supuesto que, aunque mi mascarilla no sea la ideal y algunas partículas del virus sobrepasen la mascarilla, van a caer, porque no quedan en el aire, caen. Y si yo estoy a más de 1 metro, entonces no logra llegar al cuerpo de la otra persona. Por eso que son actos que van sumando para evitar el riesgo. Clave la mascarilla, clave el alcohol gel, clave lavarse las manos, clave también ahora taparse un poco los ojos también. Sí. Y clave el distanciamiento físico. Exactamente. Perfecto. Esas son las principales recomendaciones. Doctora, quiero agradecerle su visita acá. Estamos ya casi en la hora y me gustaría dejarle algunos segundos la cámara para que pueda hacer el llamado respectivo en base a la función que cumple. Yo, en el fondo, el llamado es a no bajar la guardia. Yo sé que estamos cansados, que estamos meses con este mismo tema, repitiendo probablemente el mismo discurso, pero la verdad que las cifras no bajan, sino que han vuelto a subir, y es algo esperable, ¿ya? Cada vez que uno comienza a hacer su vida normal o como la hacía hasta hace 1 año atrás, van a aparecer más casos, porque precisamente estos casos surgen cuando
uno vuelve a su vida normal y a disminuir el distanciamiento. Pero es fundamental que si uno no quiere enfermarse y no quiere enfermar a los suyos, pero por otro lado tiene que volver a trabajar y hacer las compras, etcétera, debe mantener estas recomendaciones para que estemos más seguros. Así es, muchas gracias, doctora. Sin lugar a dudas, una muy buena entrevista por lo demás, porque nos deja claro varios temas que me imagino que muchos de ustedes también lo estaban pensando, poniendo dudas o aplicando más de la cuenta también, como por ejemplo el tema de los guantes, que nos quedó muy claro. Así que nosotros nos vamos a una pequeña pausa, regresamos con más informaciones aquí en iNoticias y nos vamos junto a la doctora Estefanía Pasarán.